se puede. Hola, buenos días. Laura. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué hay? Muy bien, gracias. ¿Está trabajando aquí en el laboratorio? Bueno, sí, dedicándome un rato aquí a las setas y a los hongos. Usted es amante de la micología. Amante desde hace muchos años, desde que me regalaron un libro, hace ya 20 años, me encanta, me apasiona el mundo de los hongos. Belillense, 33 años, ha estudiado aquí, en la Escuela de Agrarias de Palencia. Sí, estudié aquí, acabé hace 6-7 años y desde entonces me quedé aquí primero como becario, luego ya como trabajador y trabajando en el tema de hongos. Además ha sido valiente, Raúl, y ha materializado un proyecto empresarial. ¿Cuál es? Pues es una empresa de hongos nutricéuticos, de hongos medicinales, totalmente relacionado con el tema, y que aportan a la persona que lo consume pues unas virtudes especiales para la salud, principalmente. ¿Y cómo es esa seta? ¿La podemos ver? Por supuesto, la tengo aquí puesta. Es una seta milenaria y una gran desconocida en España. Es una seta que tiene una historia de consumo de hace más de 4.000 años, en zonas de Oriente. Sin embargo, aquí en España es gran desconocida, así que se conoce, sale de forma natural, aquí mismo en Palencia se puede recolectar, pero nadie la consumiría para recogerla, principalmente porque es, si nos fijamos, es como dura, como madera, y la gente pensaría que no se puede consumir. Pero digamos que es perfectamente consumible cogerla simplemente, rallarla con un rallador en casa, echarla sobre agua y tomarse el polvo sería igual de bueno que coger mi producto y tomárselo, porque es exactamente esto, una seta en polvo. ¿Qué beneficios tiene el reishi? Pues el reishi, digamos, primero hay que decir que es un alimento a nivel sanitario. En España se considera solo alimento porque tiene una historia de consumo de más de 30 años. No es ni nuevo alimento, ni medicamento, ni complemento alimenticio, porque se suele vender así cuando realmente es incorrecto de forma legal. Los beneficios, no es un medicamento, no se pueden aplicar propiedades medicinales, sin embargo hay más de 700 investigaciones, 600 que yo haya mirado cuando empecé la empresa, ahora ya de vez en cuando me voy actualizando, sobre propiedades principalmente para el sistema inmunológico, para subir las defensas, que valdría para un catarro convencional, para ayudar a superarlo o para prevenir, y lo más aplicado a nivel mundial es para tratamientos de quimioterapia, radioterapia en diversos tipos de cánceres y tumores. Pero ya digo que es un alimento aquí en España, aunque en otros países se considera medicamento, incluso lo llegue a recetar el médico, como sucede en Bélgica o como sucede en algunos otros sitios del planeta. ¿Cómo lo comercializa? Pues lo único que hacemos en Mundo Reishi es la seta, esta sería una seta de cultivo, esto es silvestre, la seta de cultivo es la que nos va a garantizar las características nutricionales adecuadas, porque depender de una seta silvestre, la composición química va a depender mucho desde el alimento que se alimente la seta hasta la temperatura que hay en el exterior. Entonces, en Mundo Reishi solo trabajamos con setas de cultivo y la seta se trocea o se muele y ya, digamos, la envasamos. En la empresa que tenemos en Velilla del Río Carrión, simplemente seta molida pura de cultivos orgánicos envasada. Eso es el producto que tenemos. Hay a quien le dé reparo, ¿no? Tomar, por ejemplo, esta seta. Sí, en España, leyendas. En España, desde hace... siempre ha sido un territorio, digamos, que se llama micófago. Las muertes originadas por setas silvestres han hecho que productos como este, pues no, en principio, sean un poco recelosos la gente a tomarlo. Sin embargo, lo que la gente no sabe es que los medicamentos, muchísimos de los medicamentos que se toman en la actualidad vienen de cultivar hongos en toneles grandes, en bioreactores. Todos los reductores de colesterol que se toman en la actualidad, que nos tomaremos casi todos a partir de una edad, porque el colesterol es un fallo genético, vienen de cultivar hongos. Todos los antibióticos, los inmunosupresores, cuando a una persona le hacen un trasplante, todos son derivados de hongos. Cuando la gente empieza a conocer esto, ya empieza a tener menos reparo en el consumo de la seta. Claro, en Oriente pasa totalmente lo contrario. El consumo de setas y del hongo reishi, hongo de la inmortalidad, como lo llaman allí, viene desde hace más de 4.000 años, está datado, ya es dibujado en templos chinos y escrito ya como medicamento desde hace 2.000 años. Allí el consumo de esta seta es algo que a veces no se pueden permitir por lo elevado del precio, pero es algo que saben y que tienen muchísimas virtudes. ¿Qué le diferencian de los demás? Pues principalmente porque la mayoría de los
de las personas que venden Reishi en España lo que hacen es vender esto que vemos aquí. Esto realmente es el hongo, el ser vivo, que está creciendo ahora sobre un alimento, que es un sustrato a base de agar. La cosa es que este hongo también tiene algunas de las propiedades, pero no están vendiendo la seta en polvo, que sería el esto. Digamos, la seta en polvo sí que tiene todas las propiedades. La mayoría de las investigaciones que existen en la actualidad sobre las propiedades medicinales del reishi derivan del estudio de la seta, de extractos de la seta, mientras que el hongo es el ser vivo que produce la seta. Digamos, esto es lo que crece bajo tierra y en otoño, cuando se producen las lluvias. Hay diferentes especies de hongos que son todos muy similares y cuando llueve producen la seta. Lo que nos comemos en la naturaleza cuando vamos a por setas es la seta, no el hongo. Lo mismo sucede aquí. Las propiedades son muy distintas de comerse un hongo a comerse una seta. Esa es la diferencia principal respecto de la competencia. Y los que trabajan con la seta, por desgracia, a veces trabajan con mezclas de setas. Digamos, hemos visto un poco, evaluado la competencia, por supuesto, y bueno, en fin, esa es una de las diferencias que tenemos. ¿Cómo lo tomamos? Pues para tomarlo he traído aquí, bueno, es simplemente, se coge un poco de agua. ¿Todos los días hay que tomarlo? Pues si queremos gozar de las virtudes antioxidantes y protectoras, se puede tomar todos los días sin ningún problema. No hace falta tomar gran cantidad de seta al día, digamos que tiene un poder antioxidante enorme, 40 veces más potente que el germen de trigo, que ya se considera una panacea. Y vamos a ver, simplemente se coge, ya digo, si le encontramos silvestres, bueno, que lo recojan en lugares que estén limpios, porque la seta es capaz de concentrar muchísimos metales y cobre, y entonces puede hacerse, depende de dónde se haya recogido, de tener virtudes medicinales a tener propiedades contraproducentes por acumulación de metales pesados. Por eso nosotros trabajamos con seta de cultivo. Pero si la recogen, la hacen polvo con un rallador de casa, y lo único que se hace es, se echa el polvo. Una cucharadita. Una cucharadita, aproximadamente 1 gramo. Esto es lo que recomiendo tomar al día. Fíjense qué curioso. Se va hidratando las células del hongo y van cayendo. Entonces, bueno, se puede mover como el colacao. Se puede mezclar, el sabor es un poco terroso, algo amargo. Entonces, lo recomiendo mezclar con zumo, con café, con diferentes cosas. Se revuelve y esto sería ya lo que se consume. Entonces, ¿puede prevenir el cáncer? Pues hay muchas investigaciones sobre prevención de cáncer de colon, porque impide que se acumulen las fibras de la seta, quitan muchas sustancias químicas del colon, que son carcinógenas. Luego, las propiedades antioxidantes, las propiedades protectoras, reductoras de radicales libres, hacen que la célula no envejezca, que se bloqueen sustancias dañinas que dañan el ADN. Entonces, se considera una de las setas mejores para la prevención de cánceres, por todas estas propiedades. Incluso las propias radiaciones, cuando golpean sobre las células del organismo, generan radicales libres, como la radiación ultravioleta, que genera cáncer de piel, y determinados antioxidantes de la seta bloquean esos radicales antes de que ataquen a la célula, con lo cual ya se ha visto con animales, por supuesto en la mayoría de las investigaciones hay muchas con estudios clínicos, pero casi todo es fase de laboratorio. Se ha visto que protege de radiaciones como la ultravioleta para prevención, por ejemplo, de cáncer de piel, podría ser un preventivo, entre otras cosas. Incluso se está metiendo en cremas de cara, ya Yves Saint Laurent ya vende su crema de Ganoderma, y otras grandes empresas lo están metiendo por las propiedades. ¿Viene el envejecimiento también? Sí, lo venden principalmente para prevenir el envejecimiento celular, por todo ese gran potencial antioxidante que tiene la seta. Ha hablado Raúl de los beneficios del reishi. ¿Hay algo que no sea beneficioso? Claro. ¿Está contraindicado en algún caso? Pues es que tienen más seguridad alimentaria que alimentos como la zanahoria o el pomelo, que interaccionan más con medicamentos. Aquí lo que se ha visto es que tiene una seguridad grandísima, incluso podríamos tomarnos, ya ven lo poco que nos hemos tomado, que he tomado yo ahora en un momento, se puede tomar un bote entero, que este bote, el tamaño medio, dura 2 meses,
y no pasaría nada más que un poquitín de somnolencia. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria lo considera un alimento, no un complemento alimenticio ni nada por el estilo, ni medicamento, precisamente por su seguridad alimentaria. Ha pasado todos los controles sanitarios, me imagino. Claro, además nosotros no solo pasamos los controles que nos establece el Estado, sino para garantizar a nuestros clientes la máxima calidad del producto, hacemos controles genéticos para demostrar genéticamente que cada uno de los lotes que nos viene de la empresa proceden del organismo más verificado médicamente, sanitariamente, controles de metales pesados, controles de bacterias, control químico. Tenemos un catador profesional porque el sabor amargo del Reishi demuestra la calidad del producto, si se ha cultivado bien. También hacemos ese análisis a nuestros productores para ver que el producto es bueno. Y así podemos por lo menos garantizar que el producto es el de máxima calidad del mercado. Usted es un experto en micología y en el mundo de la empresa, porque para materializar su proyecto tenía que tener también nociones de empresa. ¿Fue muy complicado? Pues la verdad es que siempre me ha gustado el tema empresarial. He hecho un poquito de todo, muy variado durante mi vida, desde técnico de sonido en orquestas, que no tiene nada que ver, eso era casi una afición, hasta diseñador de páginas web. Y entonces ya estaba metido, sabía un poco como todos los trámites legales, todas las cosas de facturación, entonces no ha habido problema en meterme en el mundo Reishi. Un joven con talento, porque 33 años y una empresa que se diferencia de sobra del resto, bueno, también hay que valorarlo. Gracias. En principio yo animo a la gente a que se haga empresaria autónoma porque es la mejor forma. Sí, a veces tienes que luchar tú contra todos, no tienes un sueldo fijo, pero sin embargo puedes crecer y diversificar todo lo que quieras, y es lo bonito de ser empresario, que puedes vivir por ti mismo, que puede que algunas personas no estén hechas para eso, pero otras sí que les gusta. Está trabajando ahora en una mermelada, ¿no? Pues es una miel, es una miel crema que se puede usar como mermelada. Estos son derivados del Reishi, estamos ahora ya trabajando con diferentes empresas, hemos elaborado entre 14 mieles, hemos elegido una que parece que es la ideal. ¿También con los mismos beneficios? Claro, tenemos simplemente el Reishi está tal cual metido en miel. Luego, por un proceso especial de cristalización, conseguimos hacer que la miel no se separe del Reishi, y luego al batirlo consigues una crema de untar parecida a la nocilla, que será el siguiente producto que saquemos al mercado, que se puede untar perfectamente, y es solo miel pura y con Reishi, para que la gente que no le guste el sabor del producto pues lo pueda tomar de forma más agradable con miel.